¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a desfilar por varios productos y situaciones que hacen al quehacer agropecuario argentino. Vamos a arrancar con Rulo Fernández, Hernán Fernández Martínez, nuestro experto en comercio de granos, porque la soja, ustedes saben, a esta altura de la semana, que ha tenido un respingo muy fuerte, ha subido prácticamente un 10%, inesperadamente, y bueno, y queremos saber cuál es la razón por la que se está produciendo este fenómeno tan necesario y que ojalá que dure, pero bueno, queremos ver dónde estamos parados con todo esto. De la soja y el maíz que se están definiendo en Estados Unidos en este momento, vamos a pasar al trigo, pero en Paraguay. Sorpresa, Paraguay hace unos años era importador de trigo, hoy es exportador. Hay todo un desarrollo, como en el resto de las actividades agropecuarias, y este tema lo vamos a conversar con Pablo Abate, experimentado técnico del INTA, quien está también incursionando en Paraguay, viendo qué pasa y asesorando por allí. Del trigo pasamos al huevo. Boom con el huevo en la Argentina, en producción y en consumo. Estamos en niveles crecientes de consumo interno y una producción que está acompañando esa expansión del consumo y viceversa. Este tema lo vamos a conversar con Javier Prida, quien es el titular de CAPIA, la Cámara Argentina de Productores de la Industria Avícola. Y con Alejandro San Martino, nuestro amigo, director y colega de Infortambo, charlaremos sobre lo que está pasando con la lechería, en esto que entre leche y huevo tenemos un lindo flan para el programa de hoy, y quiero flan, como decía Alfredo Casero. Me parece que es el otro producto que está experimentando un salto tecnológico y un crecimiento fenomenal, aunque la película pareciera, o la foto, que estamos dentro de un estancamiento porque hace años que producimos lo mismo, pero lo estamos produciendo con menos tambos, con menos vacas y menos superficie, lo que es muy aleccionador para el futuro porque tenemos potencial para crecer indefinidamente en esto si hay competitividad. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo, la industria verde. Arrancamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Hernán Fernández Martínez, Rulo Fernández, para los amigos, experto en mercados agrícolas. Y bueno, Rulo, te estamos llamando porque están pasando cosas, pleno agosto, cuando se define un poco la soja, el maíz ya prácticamente, aunque hay dudas, está definido en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. A ver, qué sé yo, por dónde empezar, qué no está pasando. Pero bueno, vamos al fondo de la cuestión que ya sé a dónde me preguntas. A ver, arrancando por el campo, en Estados Unidos estamos en la recta final de su campaña 25-26, con más del 90% del maíz en floración, con más del 60% de la soja en formación de vainas, como le llaman ellos, que sería nuestro R3, y con los cultivos en excelente estado a nivel general
y con un estado de humedad en la mayoría del cinturón agrícola, la verdad que hasta ahora impecable. Ahora, yendo a esta semana, y yo sé que es por eso que me llaman, tuvimos, yo diría, un hilo de 2 o 3 noticias, algunos rumores positivos, sobre todo para el precio de la soja. En la foto de hoy y de estos pocos días de esta semana, tuviste sencillamente desde un tuit, aunque parezca mentira, un tuit del presidente Trump donde planteaba que esperaba que China cuadruplicara sus compras de soja en Estados Unidos en el corto plazo, viendo que China se quedaba sin soja, todo entre comillas, ¿no? Todo Sí. es escrito en un tuit por o Donald Trump o su community manager, por decirlo de alguna manera, salió de la cuenta oficial de Donald Trump. En todo caso, aunque parezca mentira y así funciona este juego hace muchos años, donde importan más los rumores que los datos, solo a partir de ese tuit, la soja en un día subió casi $9. Al día siguiente llegó el reporte de agosto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y en ese reporte, aunque parezca mentira, en la recta final de los cultivos de soja en aquel país, a pesar de haberle subido el rendimiento estimado a 3.600 kilos promedio por hectárea, vale abrir un paréntesis, rendimiento que Estados Unidos nunca obtuvo en toda su historia, cierro paréntesis, con esa reducción de superficie sembrada que acaba de poner el Departamento de Agricultura, absolutamente inesperada para todo el mundo, se ajustó aún más el balance de soja en Estados Unidos de la presente campaña. Lo que siempre me gusta dejar muy claro, y con los productores con los que trabajo en toda la Argentina, lo planteo siempre abiertamente, estos son los datos, pero adentro de ese balance hay algo así como 43 millones de toneladas de soja que Estados Unidos exportaría. Y para que Estados Unidos exporte, como digo a veces mitad en chiste, mitad en serio, tiene que venir un besito entre Donald Trump y Xi Jinping. Un Claro. besito que seguramente llegue, no tenga duda que va a llegar, lo que nadie sabe es cuándo. Para poner en blanco sobre negro, si Estados Unidos no llegara a un acuerdo con China, esos 40 y pico de millones de toneladas que están planteados en el balance como exportables, ¿a quién? A China, porque no hay otro país en el planeta que pueda comprar eso. Si eso no se exportara, pasamos de estar ajustados a estar con sobrantes de soja en Estados Unidos inmediatamente. Una Claro. foto que tuvimos durante todo el 2017, año durante el cual se dio el primer round de la guerra comercial. Entonces, ¿el balance de soja es ajustado con los datos presentes? Sí. ¿Sorprendió que achicar el área? Sí. Está todo lindo y hasta hoy las noticias te empujan para arriba en la soja nuevamente, en tanto y en cuanto exista un arreglo entre China y Estados Unidos. Y cierro con esto, Héctor. A veces desde Argentina pensamos que igual que en nuestro país, la soja es re importante para el país. En términos de plata, para Estados Unidos y para China, es absolutamente irrelevante. Lo que sí es relevante es el volumen del comercio global entre esos dos países y en todo caso, ante un arreglo comercial, la soja va metida ahí adentro. ¿Se Claro. entiende? Sí, Entonces, sí, esos son los condicionantes del presente. Ahora, ¿tuvimos una suba en el precio de la soja? Sí, por supuesto que la tuvimos. sí. Y parece que, bueno, por lo menos hasta el miércoles siguió, después no sabemos, pero pareció que no fue un flash, era algo que se iba consolidando. Totalmente, por eso a veces digo, en este mundo donde al fin del día lo que altera los precios es la entrada y salida de dinero especulativo, y lo digo en el buen sentido, como digo siempre, a veces nos regala precios que no se justifica por la oferta y la demanda, y a veces no. En todo caso, en esta semana en particular, se unieron los dos factores. La percepción que generó el tuit de Donald Trump y al día siguiente un reporte de Luzda que definitivamente achicó la producción a partir del achicamiento del área. Veremos cómo sigue esta historia. Fantástico. Soja en lo mandatorio, maíz sabemos que la cosecha ya está prácticamente definida, aunque hay algunas dudas, pero creo que van a ser más que nada técnicas por ese tema de fallas de polinización que aparecieron en distintos lugares y hay todo un debate sobre las razones sobre eso, pero pareciera que no incidieron en el mercado.
El tema de los problemas de polinización, que es verdad que se dicen y siempre se escuchan y se leen en todas las campañas, y debo decir, Héctor, que uno ya está un poquito viejito y escéptico con 18 años de estar en la diaria de esto, no le doy demasiada bolilla a esas cuestiones. Sí hay que darle bolilla a lo que plantea el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y dejando también de lado lo que a veces se plantea, el Departamento de Agricultura miente, lo asesora Guillermo Moreno, las cosas que uno ha escuchado, ¿no? Más allá de eso, digo, el Departamento de Agricultura plantea sus números, trabaja para el gobierno americano. En el mercado de Chicago hay mucha gente que le conviene que el precio suba y mucha gente que le conviene que el precio baje. El Departamento de Agricultura trata de hacer las cosas lo más técnicamente posible y en todo caso, como digo siempre, con pragmatismo asumamos los datos que plantea porque el mercado los toma como válidos. Entonces, 11.800 kilos de rendimiento que le pusieron al promedio del maíz americano, Estados Unidos no lo sacó nunca en su historia. Entonces, a partir de ahí se generó una estimación de producción de 425 millones de toneladas, que es una enormidad. Entonces, con independencia de Donald Trump y Xi Jinping o como sea, si yo planteo los números que tengo en frente, ¿qué me muestran esos balances para Estados Unidos? Ajustadísimo en soja, sobradísimo el maíz. Por supuesto que no es la única variable, pero es una variable importante. Y quizás lo más importante que a mí me gusta reflejar, que lo miro semana tras semana hace 18 años, la posición de los fondos especulativos, que al día de hoy han venido en una compra fenomenal desde julio 24 hasta enero 25, que hizo que el precio del maíz en Chicago pasara de 143 a $200, y desde ahí vienen vendiendo por 70 millones de toneladas, y hoy Chicago vale $160. Alguno me dice, ¿pero qué, Argentina vale más que Chicago? Sí, hoy Argentina en dólares vale más que Chicago, ¿tá? Entonces mi mensaje de fondo es, si tengo que pagar cuentas, y eso es mi trabajo realmente, participar en el proceso decisorio con empresas reales de todo el país, yo hoy uso al maíz como moneda de cambio todavía, prefiero vender maíz que vender soja. Están los dos muy bien pagos porque me están pagando por encima de la capacidad teórica de pago, pero yo hoy prefiero vender maíz para pagar cuentas, para comprar insumos y guardarme la soja. Buenísima tu recomendación, te agradecemos muchísimo, Rulo. Te vamos a llamar prontito para que nos cuentes también todo lo que estás haciendo en Paraguay, que es un tema interesantísimo. Hay un fenomenal desarrollo, clima de negocios, y sabemos que te has anotado allí, anotando también y llevando a tus clientes, asesorados y demás a producir allá. Un placer, Héctor, y a las órdenes. Y si me permitís una última pinceladita para los productores, un mensaje de fondo al empresario. En esta foto actual, con independencia de que me guste Milei, que me guste Caputo, no importa, tenemos que producir y tomar decisiones en este contexto. Apunto al cambio del chip. Al cambio de chip me refiero con que hay que ser eficientes produciendo en el campo hoy. El negocio se hizo genuino. Difícilmente tengamos un duplicarse o triplicarse en el valor del dólar, y encima las tasas en pesos están altísimas. En todo caso, tratar de ser muy eficientes, muy pragmáticos y ser muy con los costos, porque entre comillas ya no hay valor del dólar que me subsidie las ineficiencias. Nada más, Héctor. Tenemos que conseguir 11.800 kilos de maíz como en Estados Unidos promedio. Claro, Muchas gracias, claro. Rulo. Será hasta pronto. Un abrazo grande, Héctor. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos.
¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Después de la peor inundación que tuvimos, vino una más jodida. Porque cuando llueven los no hay techo que te cubra. Ni el agua ni los no lograron hundirnos. Y si algo aprendí es que en los desafíos se crece. Syngenta. Continuamos en el campo, la industria verde. Recién conversábamos con Rulo Fernández, analista de mercados. Charlamos de maíz, soja, lo que está pasando en este momento con los mercados, pero también decíamos que Rulo está metiéndose en Paraguay con productores argentinos y dándole, así que es un tema que despierta mucho interés y por eso convocamos a Pablo Abate, investigador del INTA, quien se dio una vueltita por allá y está trabajando también y mirando lo que está pasando con el trigo en este país, digamos en zonas templado-cálidas, subtropicales, donde el trigo es una rareza, o era hasta hace poco tiempo. ¿Qué nos podés contar de todo esto, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, el gran resumen yo diría que es que en los últimos 25 años Paraguay pasó de ser un país importador de trigo a autoabastecerse y ser un exportador de trigo. Y si eso lo comparamos con el aumento de rendimiento que tuvo Argentina, el aumento de Paraguay fue prácticamente similar y diría que fue mayor que la zona norte del país, que tiene un ambiente más o menos parecido. Así que es el progreso que tuvo es digno de admirar y tratar de imitarlo. Así que ahora nosotros tenemos que ir a mirar a Paraguay, no por las naranjas, sino también por el trigo. Creo que sí. Respecto a las naranjas, te puedo decir que las han reemplazado por la soja, pero sí, por el trigo hay que verlo. Qué fantástico. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, qué tecnología están usando desde la genética, fertilización, control de enfermedades, que debe empezar un poquito más allá que acá? ¿Cómo lo ves? Bueno, el aumento de la producción que tuvieron se debió a dos cosas. Uno, para aumentar la superficie, que en eso no hace tan fácil imitarlo, pero tuvieron aumento del rendimiento. Y el aumento del rendimiento yo creo que estuvo relacionado con factores de mejoramiento y manejo. En el mejoramiento lo que han hecho es llevar adelante un plan específico de mejoramiento para ese ambiente, que es algo que Argentina, no sé si tuvo alguna vez, pero creo que nunca. Y dentro de eso, bueno, incorporaron variedades argentinas, variedades CIMIC, también variedades de Brasil, y con eso lograron hacer trigos de ciclo más corto, que es importante para que ellos puedan tener, para no demorar la siembra de cultivo que le sigue al trigo, y han mejorado bastante la sanidad. Particularmente ellos tienen problemas con roya negra y piricularia. Piricularia es una enfermedad que no se suele dar acá en la Argentina, puede ser que alguna vez se haya entrado en el norte. Roya negra sí, es una enfermedad que incluso al sur de la provincia de Buenos Aires ha tenido protagonismo, y en eso también los cultivos argentinos han mejorado bastante. El programa de mejoramiento lo han continuado durante por lo menos 20 años, así que digamos es algo bastante afianzado. Y después en cuanto al manejo, han hecho mejoras. La primera quizás fue la introducción de fungicidas, bastante antes que nosotros, pero también han mejorado ciertos esquemas de manejo propio del trigo. Por ejemplo, siembran con sembradora de grano fino, no siembran con sembradora de grano grueso como se ve muchas veces en el norte argentino, y que queda un trigo espaciado, de poca área foliar, y que yo creo que eso limita el rendimiento. Y si no limita el rendimiento no estoy seguro, pero la verdad que no encontré ningún ensayo que demuestre que eso es bueno o malo. Esas dudas no las veo en Paraguay. Todavía quedan algunas dudas sobre cuál es la densidad de siembra, pero bueno, me parece que es una discusión menor. Y ellos están, digamos, apuntando a seguir creciendo en trigo. ¿Lo meten en alguna rotación especial? ¿Hacen trigo soja o trigo otros cultivos? Bueno, Paraguay está haciendo 3 cultivos
cada año y medio hacen normalmente trigo, seguido por una soja, y después de la soja, ahora lo que está predominando es el maíz. En otra época predominaba otra segunda soja. Todo eso en, sí, más o menos un año y medio. El conflicto que tiene el trigo, el gran problema que tiene el trigo en esa rotación es que si se les retrasa la fecha de cosecha de trigo, se demora la siembra de la soja que le sigue, y entonces eso les produce una pérdida de rendimiento en la soja. Eso hace que la fecha de floración del trigo en Paraguay sea un poco arriesgada desde el punto de vista de las heladas, y de hecho han tenido años donde las heladas le ha producido daño. Bueno, una de las cosas que hay que tratar de mejorar es ese conflicto que hay, que yo creo que si se revisa un poco la fecha de siembra de la soja y se logra algún cultivar de trigo que tenga una cosecha un poco más temprana, ese problema se va a alivianar y va a permitir difundir más el trigo. Lo que te puedo agregar antes que me lo pregunte, que por otro lado hay así como en la Argentina tuvimos una expansión de agricultura a partir del año 2000, también pasó en Paraguay, y eso fue con un gran aumento de los cultivos de gruesa, o sea, se expandió mucho la soja sobre todo y el maíz. Yo creo que eso tendría que estar acompañado también por el trigo, porque da una protección al suelo durante el invierno que de otra forma no tiene. Y ahí el escenario no es tan complicado con el tema de las heladas, porque eso es más bien al norte y al oeste, donde las heladas no son tan frecuentes. Así que creo que hay suficiente margen como para que se expanda la superficie y como para que se siga, no sé si aumentando tanto, porque por ahí la cosecha temprana tiene alguna limitación de rendimiento, pero va a haber un aumento de rendimiento, por ahí no tan significativo como en los últimos 20 años, pero tendría que haber. ¿En qué nivel promedio de rendimiento están y cuáles son los de punta? El promedio nacional es 2.400 kilos por hectárea, pero rendimientos de 4.000 y te diría que hasta 5.000 no son raros, se ve eso. ¿Eso en el Chaco paraguayo o en el...? La zona triguera más típica es la que está entre el río Paraguay y el Paraná, y te diría más bien sobre el Paraná, ahí es donde más trigo se hace. Pero si uno, en la presentación que hice para Presid, hay un mapa de alta resolución, y lo que se ve es que hay una zona amplísima que tiene una densidad de 1.000 hectáreas cada 10.000 de trigo, que ocupa casi todo el país. O sea, lotes hay por todos lados, con una densidad baja, pero hay. Qué notable. Decime, ahí en la zona que estás remarcando, entre el río Paraguay y el Paraná, también es la zona arrocera de Paraguay. ¿Se combina, puede haber una rotación trigo-arroz, aunque sean gramíneas? Bueno, rotación trigo-arroz sí, puede haber. De hecho, se está haciendo en Corrientes. Corrientes es una de las provincias del norte donde el rendimiento promedio de trigo más subió, y se debe en buena medida a eso, a que se está rotando con el arroz y se usa riego eventual en el caso de que la sequía sea muy fuerte, y con eso el rendimiento de la provincia subió. También hay que tener en cuenta que la superficie sembrada en la provincia con trigo es del orden de 3.000, 5.000 hectáreas, ¿no? No mucho más que eso. Pero esa superficie aumentó el rendimiento de forma muy importante en los últimos años. Pero eso es más bien trigo sobre arroz. ¿No se hace arroz sobre trigo en el mismo año? ¿No dan los tiempos? Arroz sobre trigo, no sé en Paraguay. Habría que ver la fecha de siembra de trigo. Me parece que queda un poco corto, pero sí, debe ser un conflicto parecido con el de la soja. Pero bueno, sería un tema de estudio, me diste una buena idea. Hablando de ideas, vos venís empujando la idea de los cultivos intercalares. Has redescubierto esa práctica, y yo estoy viendo que hay algunos loquitos en el estado de Indiana que se están mandando con todo con esto. Meter la soja adentro del trigo. Sí,
Se estuvo probando en China, por ejemplo, se prueba bastante. No sé qué superficie involucra, pero sé que están trabajando en eso. Ahora en Estados Unidos. En Paraguay vamos a intentarlo, porque esa sería una solución para solucionar este problema de la siembra, mantener la siembra temprana de la soja. Vamos a ver qué pasa. No hay garantía de que funcione o que no funcione. Esas cosas hay que experimentarlas. Buenísimo todo esto que nos estás contando y la sorpresa de que Paraguay, que era uno de nuestros clientes para trigo y harina, ahora es competidor en los mercados y en la misma época. No Y solo con que es buena calidad. competidor, sino que tienen buena calidad y tienen tan buena calidad que cuando exportan ellos prometen 1% más de proteína que el trigo argentino. Mirá vos. Lo Ujú. fertilizan bien. Sí, sí, además en esa zona con rendimiento bajo es fácil lograr un buen nivel de proteína. Claro. Pero bueno, pero lo usan eso incluso como argumento para la venta. Muchísimas gracias, Pablo Abate, por alertarnos sobre lo que está pasando con el trigo en Paraguay y también viendo las posibilidades que todavía tenemos en la Argentina para seguir inventando y creando cosas alrededor de este cultivo señero. Será hasta muy prontito. Seguimos conversando, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Genética sustentable para el cultivo de algodón. La papa es jodida. Cuando le agarra un bicho, después viene otro peor. Es duro el bicho, pero aprendí de él. Los cultivos mejoraron y yo también. Me enseñó que los desafíos se crece. Syngenta. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Bueno, continuamos en el campo, la industria verde, y ahora vamos a meternos con un tema que hace mucho que no tocamos, pero que está atravesando una especie de pequeña primavera. Se trata del huevo, de la producción de huevos y del consumo de huevos y lo que pasa en los mercados. Tema que nos ha llevado a convocar a Javier Prida, que es el titular de CAPIA, la cámara que organiza, que coordina a toda esta actividad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo van las cosas? Hola Héctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, podemos decir que bien. Realmente, como decís vos, el sector está en una primavera que podríamos decir que viene de hace un largo tiempo. Bueno, con mucho trabajo atrás, ¿no? Para ayudar que la primavera sea buena, ¿no? Por supuesto. Esto no se da solo. Hay que hacer un reconocimiento fuerte a los visionarios, a esos productores que hace 20 años, en el 2005, hicimos la primera actividad de promoción, de difusión, de desmitificación de las cosas feas que se decían del huevo. Y bueno, ahora en octubre, el 13 de octubre de este año vamos a cumplir 20 años de la primera actividad que hicimos. Así que estamos muy contentos con los frutos logrados. Pero es una cosa increíble y yo creo que pocas veces vista, ¿no? De cómo un producto que estaba demonizado, que el colesterol, que esto, que el hígado, ¿no es cierto? Era más de un huevo, cuidado. Y de pronto ves que los chicos salen de los gimnasios con la recomendación de su personal trainer de que se coma 4 huevos. Y hombres, mujeres, todo el mundo está con fervor atrás del huevo. Sí, es así. Ese segmento que decís vos, los chicos, los jóvenes, es el segmento que hoy más consume huevos en la Argentina. No solamente los que van a los gimnasios, ¿no? Sino también los que van a su trabajo y quieren tener una colación saludable o quieren almorzar algo saludable, buscan en el huevo un refugio. Dicho esto, hoy el segmento sub 45 es el segmento de la población argentina que más huevo consume y que realmente los que más nos enseñan, porque son consumidores muy exigentes, son consumidores sofisticados, son consumidores que están online con todas las noticias y saben todo
Y cuando hacemos las encuestas de consumo nos enseñan ellos. Ellos mismos nos hacen conocer propiedades y bondades del producto que nosotros no sabíamos y que, bueno, nosotros tenemos que aprender mucho cada día que pasa de ellos mismos. Es extraordinario. ¿En qué nivel está el consumo de huevos en la Argentina, tanto a nivel cuantitativo como en comparación con otros países? Bueno, Argentina, si estos números de 380 huevos per cápita, que eso está promediado en el año, se mantiene, seríamos el primer consumidor de huevo del mundo. Hace unos 35, 32 años que es México el mayor consumidor de huevos del mundo. Ellos tienen en su idiosincrasia, en sus comidas típicas, ellos a la mañana o a media mañana tienen los famosos huevos rancheros o los huevos estrellados. Realmente llegar a este número hace 10, 15 años atrás era impensado. Sí. Vos me decías hace 10 años atrás o 15 años a dónde queríamos llegar y queríamos llegar a 300 huevos, no sé, a 320. Ya estamos hablando de llegar a 400. Nosotros hicimos una planificación estratégica en el 2020 hicimos la última, 2019, antes de la pandemia. Y pusimos como meta llegar al 2030 con 400 huevos. Y bueno, si Dios quiere, en el 2026 lo vamos a estar cumpliendo. Así que estamos muy contentos. Qué increíble. Y eso, otra cosa que se dijo, que yo creo que está un poquito errada, es que lo que pasa es que está barato en comparación con otras proteínas. Yo creo que es cierto, pero el motor no es eso. Me da la impresión de que no pasa tanto por precio. Sí, es verdad lo que estás diciendo. El 84% de los consumidores lo eligen porque es saludable, porque además tiene buenas aptitudes culinarias. ¿Qué significa? Es fácil de cocinar, es rico, lo pueden comer dulce, lo pueden comer salado, lo sacas de apuro, porque enseguida vos te haces un omelé, en 5 minutos almorzaste o cenaste o merendaste con un omelé. Entonces, y es barato. Recién ahí es el tercer atributo que el consumidor dice por qué consume huevo. El primero, porque es saludable. Tiene una píldora de vitaminas, tiene todas las vitaminas menos la C, tiene un conjunto de microminerales que son fantásticos para el organismo. En segundo, son las aptitudes culinarias. Y recién en el tercero entran los aspectos económicos. Qué bueno, qué interesante. Decime una cosa, y en esto, ¿cómo está respondiendo la producción? ¿Hay nuevos productores, nuevos actores? ¿Los viejos se están expandiendo, modernizando? ¿Hay nuevas tecnologías? Hay mucha modernización. En los últimos 15 años se dio mucha modernización. También hay ampliación. Pasamos de tener en el año 2003 25 millones de gallinas, hoy estamos en 60 millones de gallinas, hubo un crecimiento exponencial. Muchos productores tradicionales se tecnificaron y se agrandaron, otros se tecnificaron un poquito y otros, que son los que están más postergados, se durmieron, se relajaron, se quedaron y hoy están más preocupados. ¿Por qué? Porque ingresan nuevos jugadores con fuertes inversiones y están haciendo, de cara a futuro, van a ser protagonistas en este ecosistema de productor. Entonces hoy te entra un productor de una familia, voy a reservar el nombre, pero de una familia tradicional de la Argentina, con un proyecto de 2,5 millones de gallinas. Es decir, hoy el productor más grande tiene 1,5 millones. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar acá? Entonces, preocupa. Yo creo que nosotros, como buenos productores, entendemos que el sol sale para todos, que la competencia es sana, que está bien. Lo que sí, estamos diciéndole a todo el mundo, muchachos, con cuidado, porque en cualquier momento se va a saturar. Hasta ahora venimos haciendo crecer el consumo en la medida que crece la producción. Ahora, va a llegar un momento que nosotros vamos a tener 2 limitantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, el bolsillo de la gente. O sea, va a llegar un momento que el bolsillo no va a dar para comer más. Come hasta donde le da. Y en segundo lugar, es la capacidad de ingesta. Entonces, decir, mira, yo obtengo plata, pero a mí no me interesa comer más que 2 huevos por día. No voy a comer 4 o 5. Ojalá. Pero digo, tenés 2 limitantes. La primera, que es la mayor,
es la parte económica. Y la Sí, segunda es cuánto quiere comer. Capaz que una persona está satisfecha con 2 huevos al día o con 1 al día. Y diga, sí, no, a mí me interesa comer 1, yo estoy bien, no tengo problema, lo pago, perfecto, tengo capacidad para comprarme 5, pero voy a pagar 1. Digo, claro. ojo porque estamos en niveles que si no empezamos a pensar en el mercado externo, vamos a A tener ver. fuertes dolores de cabeza, yo diría a partir del año que viene. ¿Y estamos pensando en el mercado externo? Sí, hemos armado un consorcio exportador el año pasado. Ya participamos este año de la feria de Gulfood, estamos yendo a Nuga ahora en octubre. Estamos manteniendo relaciones bilaterales con distintos traders de países que les interesa el huevo argentino, Trinidad y Tobago, Omán. Estamos trabajando con gente de Estados Unidos, con gente de Chile, Ajá. con gente de Egipto. Digo, es una máquina que no tenemos gimnasia, como tienen otras cadenas productivas en Argentina, y al productor, en general, no importa el tamaño, pero en la avicultura de huevo, en general, al productor le interesa más el mercado interno que el mercado externo. El Y productor manejar. produce, pone marcha atrás el camión, carga, le pagan, se mete la plata en el bolsillo y se olvida. Sí. Ahora, creo que eso hay que mejorarlo, los tiempos cambian, los niveles productivos para el año que viene es muy factible que toquemos los 400 huevos. Si el mercado no lo absorbe, ojalá me equivoque y que sí lo absorba, si el mercado no, es 2 caminos, o bajamos la producción o Sí. exportamos, no queda otra. Ojalá podamos exportar porque yo creo que tenemos ventajas competitivas tanto a nivel tecnológico como ambiental. Tenemos la huella de carbono más eficiente del mundo en la producción de los insumos básicos, el maíz y la soja. Bueno, el Así huevo que, argentino, Héctor, es el que menor huella de agua y de carbono tiene en el mundo. claro, Y el es así. huevo es la proteína de origen animal que menor huella de agua y de carbono tiene de todas las proteínas animales. Bueno, eso es fantástico que se meta por ese lado y que la Argentina en eso tenga un plus, como concretamente lo tiene y lo puede certificar. Así que, más que interesante todo esto y adelante, es cuestión de ponerle huevo a este tema, Javier. En eso estamos, Héctor, en eso estamos. Felicitaciones por este camino, este recorrido en estos 20 años que hicieron muchísimo para que este milagro haya tenido lugar. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Continuamos en el campo, la industria verde, y hoy estamos de flan, pasamos del huevo a la leche, los dos ingredientes. Estamos con Alejandro San Martino, es director de Infortambo. Sabemos que estás llegando al Congreso de Contratistas Forrajeros, te abarajamos en el aire, pero bueno, queremos un poco tu visión sobre lo que está pasando en la lechería. La Secretaría de Agricultura informó de un aumento de la producción en el primer semestre. Queremos ver si vos lo corroborás desde Infortambo y a qué se está debiendo, qué está pasando con el nivel de productividad del tambo en Argentina. Bueno, primero te cuento, así para los que nos están escuchando, estoy en el campo de mío y de mis hermanos en Córdoba, en Las Varillas, con un día fantástico.
muy frío, de viento sur. Y bueno, como te decía, a punto después de acá de la entrevista, me voy para la Córdoba capital, como dirían. Así que va a estar divertido. Estas plenarias de los contratistas forrajeros son sumamente interesantes. Y volviendo a la leche, Héctor, la realidad es que posiblemente estemos viviendo un año récord de recuperación de producción de leche. Para hacértelo sencillo, a principios de año se hablaba de que luego de una caída del 6.5%, que fue una de las caídas más importantes que tuvo la lechería, el 2025 iba a transcurrir casi alcanzando una recuperación de lo perdido el año pasado. Sí, se hablaba de 5 puntos, 6 puntos. Bueno, inclusive CRA sacó un comunicado diciendo que era una barbaridad tener ese optimismo porque estaban especulando con bajas de precio. Lo cierto es que todas las especulaciones se fueron al tacho porque la lechería está creciendo al doble de lo estimado. Está creciendo, este primer semestre llegamos al 11% de producción, de aumento de producción. Por supuesto que lo comparamos con un 2024 muy malo, que fue el primer semestre. El segundo semestre la lechería comenzaba a recuperarse, debido básicamente más que nada por un clima mejor, y terminamos con caídas de 2-3 puntos, por lo cual el segundo semestre posiblemente recuperemos menos de este 11%, que es brutal como crecimiento, pero vamos a terminar, y acá viene la especulación, Héctor, vamos a superar lo del 2024 claramente, y posiblemente estemos arañando el valor récord que fue el 2022, con 11.500 millones de litros y monedas, ¿no? Lo cual ¿Qué falta? se torna muy interesante porque vamos a llegar al techo histórico de la producción de la lechería y a partir de ahí veremos, ¿no? A partir de ahí veremos, pero se está viendo una tendencia que, viste, en el comunicado mismo de Agricultura y algunos comentarios hacían referencia a un mejor clima, pero me parece que hay algo más que clima atrás de todo esto. Por supuesto. Mira, si yo tengo que sintetizarte, la lechería hoy, al igual que muchas otras actividades agropecuarias, le está atravesando en términos de innovaciones tecnológicas 3 drivers, para simplificarlo. El mundo de los sensores, el mundo de la automatización, donde los robots es el símbolo más fuerte, pero no solamente eso en términos de automatización, y el mundo de los programas, de los software, que hoy permiten confluir toda la información desde manejo de rodeo, manejo de alimentación, manejo sanitario, reproductivo. Realmente es impresionante la precisión que se está logrando hoy en el manejo en los rodeos. Y te diría que estos 3 drivers tecnológicos están dentro de un concepto que hoy también está atravesando la lechería, que son 2, diríamos, conceptos: el del bienestar animal, donde se había llegado a un determinado techo productivo, se necesitaba mejor bienestar animal para que las vacas expresaran su potencial, y una cosa que en otro capítulo hablaremos, que tiene que ver con el diseño organizacional de las empresas. En los últimos 10 años ha habido un tremendo avance en términos de lo que tiene que ser la cultura organizacional en la lechería, ¿no? Entonces, eso te lo dejo como un punto para discutirlo más adelante, porque forma parte de la consistencia de este crecimiento. Y todo eso enmarcado en un clima muy bueno. Perfecto, pero yo creo que lo que hay más que nada, cuando vos planteás lo del bienestar animal, parece casi una cosa como bucólica y demás, pero tiene que ver con la productividad, porque ese bienestar es, entre otras cosas, una vaca que no tiene que esforzarse tanto para comer. Vamos independizando la función vaca de la función campo, metiendo en el medio, entre las dos, un mixer. Sí, a ver, Héctor, acá no nos metamos primero en sistemas, pero Bauman, un investigador americano, hace mucho resolvió ese dilema. No es cierto que la vaca, para producir leche, tiene que morir en el intento o fundirse. La verdad que lo que vos estás diciendo es justamente lo que ocurre. Una vaca feliz, y te lo pongo en términos de felicidad, es una vaca que no tiene estrés y por ende da mucha leche. Ninguna vaca que produce 60 litros o 45 o 50 está estresada, tiene calor, tiene sed, está plena, no tiene miedos, está bien. Si no, no puede producir esa producción. Con lo cual, como vos decís, el bienestar animal es un gran negocio para el campo. Bien, está buenísimo eso. Pero, y después está, sí,
Digo que No, atrás de esto está también la cuestión de la revolución forrajera, porque hace 20 años no hablábamos de silo de maíz como ahora, que lo vas a tener en el Congreso de Contratistas Forrajeros, que es consecuencia justamente de esta nueva concepción de cómo se debe alimentar a una vaca lechera o incluso un novillo. mira, absolutamente. Hace poco en la rural hubo una jornada que se llamó 25 años de estancamiento en la lechería. Por supuesto, fue muy polémico porque algunos decían que lo único que valía al final del día era cuántos litros vos producías en el año y si Argentina crecía en litros. Y otros técnicos o otros productores decían, no, la lechería viene creciendo y viene siendo mucho mejor y viene progresando. Y lo cierto es que es así. Vos hoy te das cuenta la lechería, el nivel tecnológico que está alcanzando, que es similar, te diría que en muchos tambos en Argentina a los mejores tambos de Estados Unidos. No le tiene nada que envidiar. Dicho esto, Héctor, permitime una separación. No existe un único sistema para producir en la Argentina. Yo creo que claramente, así como hay un fenómeno en todo lo que ha sido el crecimiento de la estabulación con todas sus variantes en la Argentina, también es cierto que el modelo pastoril intensivo sigue siendo muy válido en la Argentina y es el preponderante. Eso está bueno aclararlo porque no es que el único camino es techar. ¿Sí? Sí. Existe un muy buen Totalmente de acuerdo. camino en modelos de pasto, de modelos de calidad de forraje, de alta carga por hectárea, de producción de sólidos. Bien, no, yo creo que eso se está dando y es un desafío porque muchas veces lo más fácil es, bueno, meto la vaca bajo un tinglado y eso se maneja más fácil, más automáticamente y demás, que en el caso de un tambo pastoril bien manejado, lo que exige es estar muy encima y realmente manejarlo. Para eso hace falta manejarlo con registro, digamos. Mirá, yo Pero desde hace 30 y pico de años que observo en muchos tambos con problemas de manejo, creer que la tecnología les va a resolver los problemas. Y en general se los agrava. Y después creo que el sistema de producción te lo da el perfil del empresario. Hay empresarios con menor aversión al riesgo, hay empresarios con una vocación pastoril muy fuerte, hay otros que tienen un perfil muy industrial. Entonces creo que a la Argentina le caben esos dos modelos. Creo que lo que no va a valer hacia adelante, Héctor, es un modelo intermedio. Esto es que empezaste a poner mixer, empezaste a poner pista de alimentación, empezaste a apostar a la productividad por vaca y te quedaste a mitad de camino. Bien. Interesantísimo lo que nos estás comentando. Sabemos que estás con el tiempo justo, así que te vamos a dejar continuar tu camino de las varillas a Córdoba. Que tengas muy buen congreso de contratistas forrajeros y nos seguiremos viendo. Tenemos mucho para comentar en todo esto. Y ya te digo, recién hablábamos del boom del huevo y junto con esto que está ocurriendo con el crecimiento de la leche en la Argentina, aún con menos vacas y con menos tambo, nos hace sentir muy, esperanzados respecto a que estamos aprovechando bien en el agregado de valor a nuestros recursos básicos que son estos forrajes. Sí, si me permitís esta última frase para cerrar, creo que se alinearon los planetas para la lechería en términos de un escenario tecnológico muy innovador, muy atractivo para la nueva generación y muy atractivo para invertir. Entonces, y eso además tiene una mirada social, digamos, muy amigable. Para vos llevas a un ambientalista a un tambo bien manejado en la Argentina y no hay mucho para reprochar. Algún día hablaremos de eso. Bueno, te llamamos prontito. Muchas gracias, Alejandro, por compartir estos minutos con nosotros. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901.
vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Para cerrar esta edición del Campo, la Industria Verde, voy a tomar algunas colitas que quedaron del Congreso de APRESID de la semana pasada, con novedades muy fuertes y algunos sesgos muy concretos, algunos temas que fueron bastante predominantes en el evento. Por ejemplo, el de las brasicas, algo muy interesante porque un poco al calor de esta idea del biocombustible para aeronavegación, el biodiesel SAF, aparecen las brasicas, que son fundamentalmente la carinata, la camelina, la canola, y van creciendo y encontrando su espacio en la Argentina. Está haciendo punta la carinata este año con 100.000 hectáreas sembradas. Viene haciendo fuerza Bunge y Dreyfus con la camelina, un cultivo también muy, muy interesante. Y saben que como todo tiene que ver con todo, en el Congreso de APRESID estuvo también presente el cabezal stripper GFAS, que para sorpresa de muchos, porque esto no se sabía, parece ser la herramienta ideal para la cosecha de camelina y de carinata. He visto en cosecha de camelina cómo, que es una cosecha bastante complicada y que con el trapper convencional es muy difícil reducir las pérdidas, se cuela por todos lados. Con el stripper las pérdidas medidas por contratista de punta son mínimas, 12 kilos, 15 kilos, absolutamente por debajo de lo que se había detectado en el caso del cabezal convencional, que estaba arriba de los 100 kilos. Pero bueno, lo notable es que tenemos las herramientas que van apareciendo casi en simultáneo o incluso antes de que tengamos definido todo lo que es la fisonomía tecnológica del cultivo. Y eso es muy aleccionador porque demuestra una vez más, y estaba muy bueno estar en el Congreso de APRESID viendo estas cosas, que la tecnología resuelve los problemas y que la innovación sigue siendo un poco la ventaja competitiva, la inteligencia y la inteligencia colaborativa con código abierto, como se planteó en el Congreso, que fue su lema, excelente, toda la gestión en el Congreso del equipo de APRESID y de su titular, Marcelo Torres, que está haciendo una gestión extraordinaria. Creo que es un Congreso que dejó muchísima tela para cortar en materia de los nuevos insumos, los procesos que acompañan a esos insumos, la irrupción fuertísima de los insumos bio, las AgTech que tuvieron sus mini eventos adentro del Congreso, las tecnologías de información, como por ejemplo el microchip que se le pone a los hilo bolsa y que facilita el funcionamiento del crédito a través de convenios con los bancos y plataformas que permiten observar lo que está pasando en tiempo real con cada silo bolsa. Me parece que estamos frente a cosas que los extranjeros que vienen acá a medio curiosear se van totalmente sorprendidos por el nivel que estamos alcanzando. Y es un poco como que esto, en esta Argentina tan despareja en todos los sentidos y tan sinuosa, bueno, está ocurriendo. La creatividad, que es nuestra ventaja competitiva, sigue vivita y coleando. Hasta la semana que viene.